de la clase pasada, la parte de auditoría, ya está compartida en las acciones a seguir y demás, con un link directo y un link aparte, ¿sí? Como para que puedan entrar desde ahí hasta que se actualice, y un link aparte, que les había prometido eso. No sé si les debo algo más. No, ¿no? Creo que no. Yo tengo todo Me parece anotado. que no. Creo que nada más. Bueno, cualquier cosa, por favor, me lo hacen saber. La idea de la clase de hoy era ver seguridad en todo el desarrollo, ¿sí? Eh, de las aplicaciones, es decir, desde las primeras etapas metodológicas, ¿sí? Yo les sabía, es decir, desde el análisis diseño, si se quiere, especificación de requerimientos, desarrollo, implementación, seguimiento, control, mantenimiento, si se quiere, y auditoría. Seguimiento, mantenimiento, control y auditoría. La idea es aplicar, como habrán visto en las diapos y en la clase, seguridad desde el diseño, ¿sí? Para que los problemas de seguridad sean atacados desde, si se quiere, los requerimientos no funcionales. Seguridad es un requerimiento no funcional. En las primeras, los primeros sistemas, ¿sí?, que ustedes estuvieron trabajando, sistemas 1, sistemas 2, hablábamos de requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Bueno, seguridad, como ya lo dijimos en el resto de la materia, es un requerimiento no funcional. Y la idea es plasmarlo desde las primeras etapas metodológicas de desarrollo de aplicaciones, desde el diseño y la especificación de requerimientos, desde el vamos, ¿sí? Esa es la idea. Cuéntenme si pudieron ver todo el material. Vieron que había dos, me marca conexión débil. Bueno, esperen que saco el video. Me dicen si, no sé, si se traba o si no se me escucha bien, por favor. Yo les había dado dos juegos de diapos, ¿sí? Una creo que era con audio y otra era con una presentación, que era la segunda parte, ¿sí?, con todas las especificaciones de diseño, si se quería. No sé si pudieron verlas, o leerlas. Podemos hacer un compendio de eso para pasar a esta parte, y también ver el tema del práctico, ¿sí? Ustedes me dirán. Yo sí estuve viendo un poco el video, escuché el audio. Ok. Vi la clase también, que hicieron algo ahí que estaba bueno Perfecto, con sí, sí, Ernesto. tal cual. Yo se las dejo no obligatorias porque es del año pasado. De hecho, muchas de las presentaciones también, por ahí habría que haberles editado el final que les decía la próxima es el parcial, pero bueno, ustedes lo sabían, ¿sí? Nos queda una unidad más, que es la de estudio número 8, la de seguimiento en lo que es seguridad física, ambiental, bueno, electricidad, matafuegos, etcétera, 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 todo esto que habíamos hablado de la clase pasada. Pero bueno, saben que hay una clase más y después recién es el parcial para nosotros, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, el contenido era exacto. Y luego lo de esa parte extra estaba buena, por eso yo se las dejo. Hay algunas cosas que les saco, algunas que están más con ruidos, con desprolijidades, pero siempre van a rescatar en forma no obligatoria contenido importante práctico. Eh, ¿Se entendió más o menos lo que se pretendía? La primera parte, si ustedes pudieron ver, tenía que ver mayormente con toda la parte de política de seguridad, si se quiere, eh, y el acápite específicamente de seguridad en el desarrollo de software, en donde hablaba de todo tipo de eh, responsabilidades, si se quiere, ¿sí? Seguridad en las operaciones y distintos controles a tener en cuenta. ¿Quedó alguna duda con respecto a eso? ¿Quieren que hagamos como un breve resumen? No lo sé. Ustedes me dirán, porque hablaba de lo que es seguridad de las operaciones, de la primera me refiero, ¿sí? Porque con la segunda fue a solicitud, ¿sí?, de los alumnos, en donde vimos un montón de características que entendíamos que ya las sabían y por ahí no lo fueron tanto, entonces se generó esa segunda parte, ¿sí?, que les va a servir muchísimo para el práctico, que hoy vamos a hablar de eso también. Pero la primera básicamente tenía que ver con la parte normativa, si se quiere, y los controles,
que estaban en la ISO y, por supuesto, nuestra política de seguridad modelo obligatoria para la administración pública. En donde se hablaba de la seguridad de las operaciones y que decía que era conveniente, si se quiere, la separación de ambientes de trabajo me refiero, ¿no? De desarrollo, de diseño, de programación, de prueba, de testing, ¿sí? Y de todo lo que son las distintas operaciones de producción, si se quiere, de los sistemas del organismo. Y todo eso para asegurar la calidad de los procesos. Y también les hablaba de muchos controles y muchas responsabilidades. A ver cuáles eran en esta parte de seguridad del desarrollo, las responsabilidades del responsable de seguridad, del responsable de área, no me acuerdo, por ahí puedo obviar algunas, ¿sí? Responsabilidades conjuntas, y un montón de controles a tener en cuenta, de documentación, de planificación, de cambio en las operaciones, bueno, de separación de funciones siempre, siempre. No sé, después estoy haciendo referencia a la política y a los distintos acápites de controles en esta parte de desarrollo, en todo el ciclo de vida, si se quiere, es decir, control contra malware, protecciones, es decir, todos los controles necesarios para tener en cuenta seguridad en todas las etapas, qué sé yo, de monitoreo, de registro, del control operacional del software, de resguardo, no sé, seguramente de la misma auditoría que tiene que llevarse a cabo, ¿sí? Bueno, tenían una serie de controles a tener en cuenta y un montón de responsabilidades de distintos actores. No sé si quedó alguna duda, si quieren preguntarme algo con respecto a eso. Silvás, No, para mí hay que darle un repaso y... claro, porque era muy teórica en realidad. Sí, algo medio Responsabilidades, rápido. claro, a ver, hay que leer, fíjense que ahí no tienen módulo, que tienen las diapos, pero las diapos son extensísimas, y ahí la idea es saber un poco, tener un poco idea sobre la responsabilidad de cada actor, si se quiere, durante todo el desarrollo del sistema, desde el diseño hasta seguimiento, control y auditoría, porque de eso abarca, y tener en cuenta de que lo ideal no es aplicar seguridad en las últimas etapas, sino que durante el análisis y el diseño de los procesos que soportan estas aplicaciones, tienen que identificar, tienen que aprobar, bueno, previamente documentar, si se quiere, todos los requerimientos de seguridad, que son esas propiedades no funcionales, que van a ser incorporadas durante todas las etapas de desarrollo e implementación, ¿sí? Pero las tienen que pensar allí. Entonces tienen que diseñar todos esos controles de validación, qué sé yo les hablaba de datos de entrada, de procesamiento interno, de salidas de datos y demás. Entonces, bueno, lo ideal, como resumen a esa parte, lo ideal era trabajar desde el análisis y el diseño, ¿sí? Por eso es que se les daba un montón de responsabilidades, de controles y de requerimientos de seguridad, ¿sí? Básicamente, fíjense que las diapos es como un módulo, porque eran hiper extensas, y básicamente versaban en esto, en los controles de entrada, en los controles de proceso, en los controles de salida, en las distintas vulnerabilidades que podían ocurrir, y bueno, ¿a qué tenían que hacer hincapié? ¿Qué es lo que tenían que controlar? Y en resumen, si se quiere, era tener en cuenta el modelo ideal de distintos ambientes de trabajo, ¿sí? Del ambiente de desarrollo, del ambiente de pruebas y del ambiente de control, para que una persona no haga las mismas operaciones y entonces pueda haber un control por oposición, ¿sí? Pero esas diapos eran variadas, ¿sí? Responsabilidades, controles, requerimientos de seguridad, y bueno, este modelo ideal con 3 ambientes.
Si no hay dudas, bárbaro, ¿sí? Espectacular. Y después en el otro tenían todo lo que es la segunda parte, si en la primera no tienen dudas, la segunda parte también les hablaba de gestión, la que tienen en el video, también les hablaba de gestión de seguridad en todo el software, en todo el proceso de desarrollo, y que se entendía por un proceso de desarrollo seguro, ¿sí? Teniendo en cuenta que seguridad total no existe. Si se quiere un proceso de desarrollo seguro desde el punto de vista que atacamos seguridad en todas las unidades, ¿sí? Entonces, bueno, cómo subdividir en diseño, implementación, en testing, en operaciones, ¿está? Y qué cosas tener en cuenta. Y siempre vamos a ir a la validación de datos de entrada, a la validación de datos de proceso, a la validación de datos de salida. Y siempre vamos a hablar de la separación de tareas, ¿eh? Ya sea lógica o física, como base de la seguridad. Más allá de qué tipo de seguridad, que de eso basaban esas diapos, las segundas, y el video, de qué tipo de seguridad implementar, ya sea en el ambiente de diseño y programación, que tenía que estar separado física y lógicamente con el ambiente de testing, y qué controles de seguridad hay, y también que tenía que estar separado físico y lógicamente del ambiente de producción y qué controles tener allí, ¿sí? Eh, si mal no recuerdo, ahí les incorporamos algunos criterios eh, de diseño, ¿sí? Porque esos criterios, más allá de hablarles de la arquitectura de seguridad, cómo tenía que ser, cómo tenía que definirse el documento, de la arquitectura y demás, cómo tenía que ser el ciclo de vida, cómo tenían que ser los controles, ahí también les hablamos de todos los principios de diseño, porque si vamos a partir de seguridad teniendo en cuenta estos requerimientos no funcionales desde el ambiente de diseño y programación, y decimos diseño, previo al desarrollo, bueno, tenemos que tener algunos principios de diseño, ¿sí? ¿Los entendieron todos? ¿En alguno les quedó alguna duda? ¿Me quieren preguntar sobre esos principios de diseño? Se entienden bastante, los habíamos visto creo en alguna de las materias de sistema. Sí, sí, yo había Ok, visto. ok, bueno, excelente entonces. Nosotros el año pasado generamos un plus, que fue la segunda parte, porque por ahí hablábamos, qué sé yo, de simplicidad, hablábamos de menor privilegio, qué sé yo, de economía de mecanismo, no sé, me salen algunos principios, y por ahí había ciertas dudas, entonces, bueno, dimos alguna explicación con ejemplos, y eso es lo que tenían, básicamente. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, esa era la idea y algunos, creo que les había dado allí algunos problemas en cada etapa y bueno, cómo solucionarlos, ¿sí? En las distintas etapas de desarrollo del sistema, ¿sí? Básicamente, ¿qué conclusión pueden sacar con respecto a... ¿Qué conclusión pueden sacar con respecto a, si yo les digo, si tienen que aplicar seguridad, ¿qué conclusión pueden sacar en todo el desarrollo? Había una conclusión muy importante ahí, que hoy la vamos a retocar. Esa que hablaba de las presiones de los dueños de la empresa por entregar el Exacto, sistema, la exacto. falta de capacitación también. Claro, ahí está. Esos son los mayores problemas que vamos a encontrar, porque nosotros podemos hacer toda una estructura de seguridad, podemos aplicar, creo que les hablaba en las diapos de todo lo que es la estructura de seguridad, sí, 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 les hablaba. No las tengo aquí, estoy hurgando, pero no, pero sí seguramente les he hablado, y si no, les hablé en el resto de las clases, de lo importante de tener un documento de arquitectura, ¿sí? De seguridad, ¿sí? Eh, pero nos vamos a encontrar con la realidad de que va a haber problemas que van a surgir, ¿sí? De distintas índoles, técnicas,
psicológicas del mundo real, ¿sí? De presión de lanzar, como vos decías, una aplicación. Y entonces, no es solamente hacer una arquitectura de seguridad, un documento de seguridad, sino un plan de seguridad durante todas las... Es decir, tener seguridad desde el diseño en adelante. No es solamente eso. También es tener en cuenta de trabajar en distintas áreas, ¿sí? Y seguramente les concluía con eso, no me acuerdo si con diapo o con palabras. Pero no solamente hay que tener un plan de seguridad y una arquitectura de seguridad, además hay que educar. Porque yo puedo tener todo preparado, pero si no educo, si no controlo, si no hago auditoría, si no tengo en cuenta los estándares, ¿sí? Para controlar, y si no tengo métricas, ¿para qué me sirve tanta estructura? ¿Sí? Entonces tiene que ser la conjunción de todo eso. Y lo que sucede es esto mismo, cuando nos dicen, es para ayer, el producto es para ayer, dejamos de lado un poco el tema de seguridad y nos olvidamos de tener en cuenta algunos factores técnicos, algunos factores psicológicos, algunos factores que se nos presentan del mundo real, como decir, bueno, quiero el sistema que sea como lo preciso rápido y tiene que salir ya, o ayer, entonces, bueno, la seguridad como salga, ¿sí? Como se pueda. Y bueno, tal vez no es lo más beneficioso. De momento tal vez sí, pero a futuro seguramente no. Entonces, bueno, paliar y trabajar en esas tres áreas que les decía. No solo la arquitectura de seguridad, el plan de seguridad, sino también acompañado de educación, acompañado de estándares y métricas, de forma tal que pueda ser auditada esa seguridad, implementada. Básicamente de eso trataban todas las diapositivas, más allá de que les planteábamos algunos ejemplos reales, ¿sí? Y acá, estas diapos las utilizo en otra universidad que doy seguridad informática, pero me parecieron piolas algunas cosas para plantearles, ¿sí? A ver si me deja avanzar un poquitito, ver algunas, no todas. ¿Qué es esto? Ahí dice ISO IEC 27002, donde claramente tenemos una cápite que habla de adquisición, bueno, se me fue, adquisición, desarrollo, mantenimiento de sistemas de información y gestión de continuidad del negocio, ¿sí? Prácticamente fuimos acaparando todos estos temas a través de la asignatura, ¿sí? Nos quedaría por ahí ver un poquito de seguridad física y entorno, que lo vamos a ver la clase próxima, ¿sí? Que no es exacta, solo seguridad física y entorno, pero bueno, va a ir por ahí. ¿A qué les recuerda todo esto? Que supongo habrán leído en la unidad número 2, quiero pensar, que vieron la estructura. A la política de seguridad, creo que La lo dije y se política. cortó. Ah, no, sí, no te había escuchado. No te había escuchado. No sé, a ver, mi conexión hizo que apague cámara todo. Bueno, esperemos que no, si me escucha cortado me lo hacen saber. Yo no te había escuchado. Exacto, a la política de seguridad. Sí, así, tal cual, muy parecida, no exactamente igual, muy parecida. Y en la parte de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, básicamente lo que habla es qué responsabilidades, qué controles, qué requerimientos de seguridad tienen que llevarse a cabo en todo el ciclo de vida. Y es la mención a las primeras diapos que yo les hacía, pero fíjense que si quieren acreditar según ISO IEC 27002, deben hablar sobre estos contenidos, ¿sí? Tienen tienen que controlar o tener en cuenta este tipo de controles para para aplicar, digamos, esta normativa. Como para adentrarlo, uy, esto no se ve. Bueno, son distintos software. ¿Por qué no se ve? Bueno, no se ve. Con distintas vulnerabilidades, pero bueno, por más que quiera, no se ve. Y acá, a modo de conclusión, les pongo en estas diopos cuándo comenzar. Porque teóricamente es sencillo. Teóricamente digo, bueno, comenzamos durante el diseño, en la misma especificación de requerimientos,
si lo hacen, yo no me acuerdo, ustedes vieron Sistemas 1 con Mario, ¿no? Sí, deben haber visto la normativa de la SRS de la IEEE, TIMO, donde la forma de especificar una SRS, una especificación de requerimientos de soft, tenía un determinado formato, ¿sí? No sé hace cuánto cursaron Sistemas 1, que ahí es donde se explicaban los requerimientos funcionales, no funcionales, aunque en los siguientes sistemas, hace varios años ya. Y No, 3 hace un años, creo. montón de años. Hace un montón. Para concluir, bien. Fácil Allí, 5 hace. bueno, un montón, un montón, un montón. Bueno, recordamos entonces. En esa instancia, cuando les explicamos en Sistemas de Información 1 qué son los requerimientos y cómo hacer una SRS correcta, concisa, completa, verificable, etcétera, 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 con todas las caras, no vamos a hablar de Sistemas 1 en forma tan detallada, pero bueno, donde se veía eso, ahí veíamos cómo por un formato de IEEE describíamos que podía servir inclusive como anexo a nuestro contrato con el cliente las distintas especificaciones, ¿sí? Tanto requerimientos funcionales como no funcionales, entre otras cosas, además, que se estipulaban en esa normativa, ¿sí? Y bueno, en realidad habría que partir desde allí, pero bueno, nos encontramos con todos los problemas reales que hacen que no necesariamente se empiece a pensar en seguridad desde esas instancias de especificación de requerimientos de software. Pero en realidad eso sería lo ideal. Ahora bien, en algunos ambientes será más aplicable, en otros ambientes menos aplicable. Nosotros, con conocimiento de seguridad, tendríamos que capacitar en cuanto a la necesidad y los beneficios que eso traería. Esta diapo tiene que ver un poquito con esto, es decir, la seguridad debe preverse como parte del sistema desde el principio, no añadiendo como una capa al final, que es paliar las circunstancias, ¿sí? Y esto, bueno, obviamente les va a traer este tipo de errores que ven acá, más costoso, es decir, si tienen la mala suerte de tener algún incidente grave, ¿sí? Código inseguro, partes, ¿sí? Entonces, lo ideal es aplicar seguridad en todo el ciclo de vida, ¿sí? Y bueno, acá tenían una diapo en esta presentación que hice, como es mía, la traje, ¿sí? No es que estoy robando una diapo, sino que es mía desde de otro lugar, propia, ¿sí? Como para recordar todo ese ciclo de vida, ¿sí? Desde los requerimientos hasta las etapas finales, ¿sí? Donde tengo que tener en cuenta seguridad desde aquí, ¿sí? Desde las primeras etapas, y eso sería, en realidad, lo más beneficioso, ¿sí? Ahora, bueno, es otro tema aparte que se puede implementar en el contexto que estén trabajando o no, la dificultad de poder implementar eso, ¿sí? A ver, bueno, esto ya se los dije, especialmente cuando hablamos de requerimiento, a ver, como resultado del modelado de las amenazas y de la evaluación de riesgo, todo lo que vimos en unidades anteriores, se tendría que tener en cuenta qué datos, a ver, y hasta qué recursos tienen que ser protegidos, contra quién, de quién, ¿sí? Y tendrían que aparecer en los requisitos del sistema, exactamente los requisitos no funcionales. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, Bueno, y si hablamos de arquitectura, tenemos que hablar de estos conceptos básicamente en cuanto a seguridad, ¿sí? Cuando hablamos de modularidad, ay, perdón, me trabé. A ver, ¿qué estamos indicando con modularidad? De dividir el programa en partes, a ver, yo les diría semi-independientes, ¿sí? En interfaces pequeñas, bien definidas para cada módulo, función. Esto lo vimos mucho en Sistemas 2, ¿sí? Con Walter, con Claudia. Si hablamos de aislamiento, estamos hablando de, a ver cómo se los explico, como cada parte tiene que funcionar correctamente, aún si otra falla. Todos estos conceptos los vieron, ¿sí? En Sistemas 2. Yo igual hago un review por si pasaron años
pero son conceptos que van llevando durante toda la carrera. Los empiezan a ver allí. Defensa en profundidad, bueno, lo vimos conmigo, construir múltiples capas de defensa, ¿sí? Y bueno, sencillez ni hablar. ¿Se acuerdan seguramente cuando tuvieron clase con Walter les hablaba de KISS? Hacer lo más sencillo. Complejo implica inseguridad, ¿sí? Y bueno, obviamente tienen que definir y respetar la cadena de confianza y pensar globalmente en todo el sistema, ¿sí? Creo que, a ver si tenía... Sí, una diapo de situaciones que podían girar muy mal rápidamente. Es decir, puedo poner mucha seguridad, todo bárbaro, todo confortable, pero puede explotar todo en cualquier momento. La idea como para reírnos un rato de cuando incorporamos seguridad, confort al sistema, pero bueno, realmente seguridad. En realidad debe ser diseñado y pensado desde un primer momento de la especificación de requerimientos de software, para que sea ideal, ¿sí? Más allá de que pueda ser mejor, más o menos aplicable según el contexto real, ¿sí? ¿Y cómo solucionar? Que era la pregunta que decía, obviamente son situaciones a evitar, ¿cómo solucionar esto? Con distintas defensas, ¿sí? Con distintas defensas, es decir, diseñando distintas capas de defensas en datos, defensas en aplicaciones, defensas en host, en la red interna, en el perímetro físico, en las políticas, en los procedimientos, en el asesoramiento inclusive. ¿Está? Esto se soluciona con defensas y con el diseño de múltiples capas, ¿sí? De defensa, si se quiere. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí. Aquí tenían un ejemplo, fíjense, lo entienden, ¿no? De negar por defecto, por ejemplo, cuando hablábamos de entrada, proceso y salida, bueno, deneguemos por defecto. Aquí tenían un hermoso ejemplo para denegar desde el vamos, ¿sí? Creo que había más ejemplos acá. Sí. Bueno, claramente, ¿sí? Claramente, algunos errores pueden convertirse en vulnerabilidades, ¿sí? Entonces los atacantes pueden descubrir, por ejemplo, un exploit para una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esta es una recomendación que me pareció muy interesante ponérsela. Desde leer y seguir pautas del lenguaje de programación, desde pensar en implicaciones de seguridad, de realizar códigos de confianza, de escribir códigos de buena calidad, siempre ante determinadas circunstancias, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Siempre va a haber situaciones a solucionar, a evitar, si se quiere, situaciones que pueden girar mal, ¿sí? Procedimientos o documentos, qué sé yo, a veces que nosotros escribimos, difíciles de seguir, código difícil de mantener. Bueno, todas estas cuestiones tenemos que evitarlas si aplicamos, ¿sí? Seguridad desde el diseño. Es decir, pensándolo, diseñando, modelándolo y teniéndolo en cuenta desde los requerimientos no funcionales. Creo que les ponía algunos tips, a ver, sí, algunos tips a tener en cuenta en cuanto a código, en esa instancia, ¿sí? Algunas reglas de oro que también encontré esa filmina y me pareció muy, muy acorde ponérselas para tenerla en cuenta como reglas de oro en cuanto al código, ¿sí? Y algunas conclusiones, ¿sí? Que les hablaba en las diapos anteriores de los distintos controles de entrada, de proceso y de salida, ¿sí? Y acá algo muy, muy importante de tener en cuenta desde el primer momento, ¿no? Obviamente también en el desarrollo de implementación y demás, no confiar nunca en los datos de entrada, ¿sí? Siempre poner controles allí. Y ahí les puse que los datos de entrada son la razón más común de los incidentes relacionados a seguridad. Fíjense que si no hay control de los datos de entrada, si yo confío en los datos de entrada,
el proceso, la salida va a ser incorrecta. Entonces, bueno, tener en cuenta, ¿sí? De controlar todas estas entradas, que no necesariamente, ahí les puse que pueden ser malas, ¿sí? Tener en cuenta desbordamiento de buffer, entradas no válidas, maliciosas, es decir, creo que, a ver, hay un ejemplo acá. Sí, exacto. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si lo entienden. ¿Un script? Y es una inyección de código, ¿no? Claro. A ver, Bash. sí. Su script, a ver, envía correo. Claro, depende de dónde lo ejecute, pero sí, te puede llegar Claro, a... pero a ver, envía el correo electrónico con el comando shell y alguien proporciona el correo electrónico que se observa. Es feo, ¿sí? Bueno, cosas que pasan. A ver si había más ejemplos acá. Sí. Ahí el web script autentica usuarios contra una base de datos. Es decir, la idea es no confiar nunca en los datos de entrada. Ahí les puse algunos ejemplos bastante burdos, como para que se vea qué cosas tenemos que tener en cuidado en las distintas etapas metodológicas. Porque esto ya en las diapos vieron qué controles tener en una etapa, qué controles en otra, qué controles en otra. Acá van algunos ejemplos. Claro. Por lo tanto, si no tengo que confiar en los datos de entrada, por lo tanto los tengo que validar y esto es crucial. En resumen, ¿sí? Aquí les puse que considerar todas las entradas como peligrosas hasta demostrar su validez, ¿sí? Que hay algunas reglas de diseño que me hablaban de esto, ¿sí? Ya desde el diseño, ¿sí? Acá estoy en otras instancias, ¿sí? En la entrada de datos. Reglas de denegación predeterminada, permitir solo caracteres buenos, entre comillas, y rechazar otros, ¿sí? Comprobar límites de longitud, desbordamiento de buffer, validar distintos niveles, ¿sí? Cosas a tener en cuenta para que esas entradas sean lo mejor posible, ¿sí? Es decir, validar las entradas desde el vamos, comprobar si son correctas, ¿sí? ¿Y qué dice ahí? Bueno, desinfectar su salida en este momento, ¿sí? Porque podemos tener problemas, ¿sí? Esa es la idea principal. Atacar los problemas de entrada desde un primer momento. A ver si hay algunas, creo que les había puesto algunas diapos más de... Sí, ¿qué pasa acá? Cuando, por ejemplo, aceptamos una entrada más larga que el tamaño de la memoria asignada. Yo ahí les puse que hay Puede haber un error del Claro, runtime. exacto. Ahí les puse que hay un riesgo, desde fallar el sistema hasta ejecutar código del atacante. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? El gusano de Internet de Robert Morris, ¿sí? Fíjense que viene en C, y se asigna suficiente memoria para cada cadena, ¿sí? Lo que hay que hacer es utilizar funciones seguras. ¿Estamos? Bueno, algunos ejemplos, a ver, creo que hay más. Vamos a ver. ¿Qué pasa acá? Hay una entrada muy larga. Acá tenemos un problema de una entrada muy larga. Entonces, la idea es esta misma, controlar los datos de entrada, no darlos como válidos, ¿sí? Más allá de todo lo que hablamos, ¿sí? Aquí les proporciono algunos ejemplos. Y ahí está, algunas reglas que quería darles de errores comunes. Bueno, no hacer suposiciones sobre el medio ambiente, la forma común de atacar programas es ejecutarlos en el entorno diferente al que fueron diseñados. Configurar todo uno mismo, el directorio, las variables, las señales, los descriptores, está mal tipeado de archivos, ¿sí? Hacerlo nosotros, ¿sí? Hacerlo nosotros o nuestro equipo de seguridad, ¿sí? Tener en cuenta todos los problemas que
podrían ocurrir, pero hacerlo nosotros. ¿Sí? A ver si hay algún otro ejemplo más de separación de datos. Sí, acá está. Fíjense que aquí tienen un ejemplo de separar datos del código. ¿Mm? ¿Sí? A ver si hay alguno más. De consejos, ¿no? Para tener en cuenta, para que no ocurran tipos de problemas. Acá con cuidado con la función shell y eval. ¿Mm? A ver. No, pensé que había algún otro ejemplo. ¿Mm? Ahí les pregunto, ¿qué pasa si alguien ejecuta su código 2 veces o cambia el entorno en el medio de la ejecución de su programa? Entonces, bueno, cuidado con todo esto. Cuidado con la diferencia entre el tiempo de verificación y el tiempo de uso. ¿Eh? Cuidado con los problemas que puedan surgir. ¿Mm? Cuidado con el código si puede funcionar en paralelo. Bueno, todos estos cuidados los tenemos que tener nosotros desde el vamos, si se quiere, desde el diseño. ¿Sí? Tenemos que tener una buena codificación, ¿sí? Saber cómo actuar ante los errores y tener una capacitación adecuada, si se quiere. A ver si hay más ejemplos, porque este era de muchos ejemplos, por eso es que se los traje a alusión, porque en el otro había algunos ejemplos. Claro, acá, no mostrar mensajes de error, ven aquí que les hablo. Codificar, asesorarnos y hacer frente a todos los errores y excepciones. Están muy mal tipiadas, errores y excepciones, ¿sí? Aquí les puse no mostrar mensajes de error interno, seguimientos de pila. El usuario obviamente no necesita saber más de lo que tiene que saber. ¿Mm? ¿Qué pasa acá? Si se logra leer. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Si se ve, si no la pasamos. Yo la veo muy borrosa. Está dando mucha información Claro. de path a donde están los archivos del sistema. Exacto. Es que es lo que decíamos anteriormente. Bien, yo la veo muy borrosa. Bueno, ustedes la vieron. Bueno, ¿cómo proceder? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué uno es correcto y el otro incorrecto? O más correcto que el otro, ¿sí? ¿Qué pasa con las excepciones? Y porque el primer bloque tiene un montón de comandos y cachea la excepción general y darse cuenta de cuál fue la excepción es más difícil y en qué línea de código. El otro es más específico. Puede servir más para después hacer análisis forense también. Bien, bien. Eso es lo que quería que me respondan. Bien. Acá tenían algunos consejitos más. Bueno, usar registros. Esto lo veníamos hablando yo. Esto ya lo veníamos hablando de utilizar login, de utilizar inclusive login centralizado, para poder luego detectar incidentes. ¿Mm? Esto sí lo veíamos. Hay un ejemplo, pero ya veníamos hablando de usar registros para luego poder controlarlos. Bueno, aquí les planteé simplemente un ejemplo, nada más. Seguimos con consejos, porque estos son consejos. No quiere decir que todos se tengan que aplicar, sí que idealmente estaría bueno aplicarlos, como la protección de contraseñas, ¿sí? Como se puede ver acá. Y acá unas preguntas para ustedes. Si realmente se debe optimizar el código, si se deben rehacer las funciones de seguridad, ¿qué pasa con el rendimiento? ¿Qué opinan al respecto? Cuando tienen problemas, ¿no? De este tipo. Y no sé, todo depende de a dónde esté ese código, de los tiempos que haya Es en la un tema de empresa. costo-beneficio, chicos, y eso es lo más difícil, porque yo les puedo hablar teóricamente de todo lo que hay que hacer, de todo lo que es ideal hacer, que esto no provee de seguridad total, pero sí un mejor marco de seguridad. Pero a ver, revisar el código, sí, bueno, ¿cuánto tiempo eso me lleva? ¿Realmente voy a tener problemas de rendimiento? Si tengo que rehacer funciones de seguridad, ¿esto me va a acarrear problemas? ¿Cómo es el equilibrio costo-beneficio? ¿Sí? Tengo que revisar el costo. ¿Qué pasa si encuentro errores de seguridad? ¿Resuelvo o no los resuelvo? ¿Busco errores similares?
activo advertencias, qué sé yo, ¿sí? Deshabilito cosas, utilizo, a ver, si hay algún ejemplo. Sí, ¿está? Bueno, ¿qué es lo que hago dependiendo de la etapa en que me encuentro? Si estoy en requerimientos, si estoy en la parte de arquitectura, si estoy en la parte de diseño, de implementación, después de la implementación. ¿Qué es lo que hago? Siempre va a ser un costo, siempre voy a tener que aplicar un costo-beneficio, porque obviamente va a haber un montón de cosas escritas en cuanto a qué tengo que hacer aquí, qué tengo que hacer aquí, todo lo que vimos en las diapos anteriores. Pero acá el tema es cómo llevarlo a la realidad, cómo llevarlo a mi contexto. ¿Qué sucede si yo tengo el sistema funcionando y nunca se pensó en seguridad? ¿Sí? ¿Cómo voy hacia atrás, que es lo más difícil? ¿Sí? Obviamente, podemos revisar el código, obviamente cuando se encuentran errores de seguridad podemos buscar errores similares, podemos activar advertencias, como dice ahí, podemos deshabilitar, ¿sí? Y tener información de depuración, ¿sí? Pero bueno, ¿es factible? ¿Cómo convenzo, digamos, para poder hacer eso? ¿Sí? Eso es lo más difícil, ¿sí? Utilizo herramientas, perfecto. Las herramientas también tienen problemas de seguridad. Tengo un informe de auditoría. También voy a encontrar problemas de seguridad. Aquí les hago un link a herramientas, ¿sí? Que permitan verificar esto, pero en realidad siempre voy a tener problemas de seguridad y el tema es de qué modo yo puedo, pues yo les puedo hablar de un montón de herramientas de seguridad, pero la idea es de qué modo yo puedo hacer un equilibrio en todo esto, ¿sí? Si empiezo con seguridad en una primera etapa, o si tengo un sistema que genere un departamento de seguridad, un sistema, dos sistemas, n sistemas, y tengo que ver la seguridad hacia atrás. Entonces, creo que en estas diapos les aportaba algunas herramientas para que puedan ojear si se quiere. Creo que había algunas más, como para que ustedes tengan. Después se las hago llegar, estas diapos, para que queden con algunas herramientas de seguridad, si se quiere, que pueden trabajar. Pero realmente el tema es el equilibrio. Y aún así, implementando seguridad en todas las etapas constitutivas, puedo llegar a codificar mal, porque no tengo en cuenta, como decíamos hoy al principio, factores técnicos, es decir, tener en cuenta que las vulnerabilidades no son necesariamente el resultado de un error de codificación o de diseño, sino que resultan de problemas que son derivados de la interacción, ¿sí? de todo el sistema, ¿sí? Por sí solos, que no necesariamente son seguros, ¿sí? Y también los factores psicológicos que hablábamos hoy, ¿sí? De la forma, digamos, de pensar de cada uno que implementa seguridad, de las decisiones que yo pueda tomar influenciadas por mis experiencias personales, de mi forma de pensar, que por ahí no es teniendo seguridad desde el vamos. Y bueno, ni hablar de lo más que hablábamos hoy, de que hacíamos mayor injerencia, que era de tener que lanzar una aplicación para ayer, y de la presión que eso incurría, y la seguridad a un costado. La seguridad en realidad se ve mayormente cuando pasan cosas, y pasan cosas, y hay incidentes. Pero ya sabemos que lo ideal no es. Ahora, si tenemos en cuenta seguridad de los requerimientos no funcionales, de la especificación de requerimientos de SOF, eso tampoco es solución y me va a dar una seguridad perfecta. Tengo que tener en cuenta qué voy a hacer con eso, ¿sí? Y tengo que trabajar en distintas áreas, ¿sí? No solo en el área de como responsables de seguridad,
como responsables de cada una de las etapas de desarrollo de un sistema. Tengo que educar, a su vez, tengo que tener información de estándares y de métricas, y se tiene que poder auditar de forma de poder observar errores y poder modificarlos, hacer acciones correctivas a esos errores. Aquí les puse que la información es un activo muy valioso, lo vimos desde el principio, en cualquier organización y más en un mundo globalizado en el que se puede circular por todos los continentes en 2 segundos, ni hablar después de la pandemia, ¿no? Entonces, se debe aprender a diseñar y a desarrollar software de alta calidad, teniendo seguridad y requerimientos no funcionales también. Se recomiendan seguir pautas, libros, cursos, lista de verificación, y así podemos seguir, para problemas de seguridad, se tienen que cumplir estándares de codificación, bla, bla, bla. Pero también tengo que tener en cuenta todos estos errores que hablábamos y todas estas recomendaciones que dábamos, para que el sistema medianamente esté más protegido que el común de los sistemas, ¿sí? Tampoco implementemos seguridad en cuanto a que el equilibrio no me dé, que gaste más en seguridad que los problemas que pueda tener. Tampoco utilizar herramientas de seguridad que en un contexto son imposibles de utilizar, ¿sí? Tengo que encontrar un equilibrio en todo eso. No me acuerdo qué otras diapos tenía. Bueno, herramientas de seguridad imposibles de usar, ¿sí? Tengo que utilizar, como recién lo decía, herramientas de seguridad idóneas para el contexto en el cual estoy trabajando, ¿sí? A ver qué más. Bueno, y en cuanto a la política, si existe, si no generarla, mejorarla, siempre es conveniente separar los ambientes, como decíamos hoy al principio, de desarrollo, de prueba, de operaciones de todos los sistemas del organismo. Esto lo hablamos hacia un principio para minimizar los riesgos de incidente y de manipulación de información operativa si es que una misma persona está trabajando en todos los ambientes. De esto dependerá también qué tan grandes son los sistemas, ¿sí? ¿Cuántas personas están trabajando en los grupos de trabajo? La política de seguridad, acá está, les habla de, y en la ISO 27002, les habla de 3 ambientes: del ambiente de desarrollo, del ambiente de pruebas y del ambiente de producción, y en los cuales tiene que haber esta separación de funciones para evitar los errores más comunes. ¿Está? A ver, si había algo más. Bueno, estos requerimientos de seguridad los vieron en las diapos, la primera parte, ¿sí? En la primera parte vieron todos estos requerimientos de seguridad que me dijeron que leyeron. Esto es lo que hablamos hoy, ¿sí? De validar, bueno, para evitar la pérdida, modificación o uso inadecuado de datos. Tiene que haber controles y tiene que haber registros de auditoría, esto lo venimos hablando todo el tiempo, y bueno, lo importante de no solo ver el proceso interno, la autentificación de mensajes, la validación de datos de salida, sino lo importante también de la validación de datos de entrada, porque ante una mala validación de datos de entrada, todo el resto carece de sentido, es menos significativo. A ver, si hablamos de validación efectiva de datos de entrada, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sé yo? De control de secuencia, vamos a suponer algo contable de control de montos límites, ¿sí? Por operación, o qué sé yo, por tipo de usuario, de control de rango de valores, no sé, se me ocurre control de paridad, de qué controles puedo poner si estoy cargando datos en tablas, controles por oposición, como dijimos hoy en principio, todo lo que son procesamientos periódicos,
¿sí? De los campos para ver qué es lo que sucede, las distintas alternativas que pueda haber. Y cuando ya hablamos de controles de procesamiento interno, ¿sí? Ya estamos hablando de todo lo que son procedimientos para identificar el uso, la localización de los aplicativos, se me ocurre para establecer controles y verificaciones necesarias para prevenir todo lo que es la ejecución del programa. Es decir, estamos hablando de proceso, ¿sí? Para establecer revisiones periódicas, si se quieren, de los registros de auditoría, que hablamos, o de las alertas que pueda tener, no sé, de la verificación de la integridad de los datos. No se me ocurre otro ejemplo. Bueno, de la ejecución básicamente de los aplicativos, hasta el orden de las aplicaciones, ¿sí? Todos esos controles que puedo llevar a cabo, pero los más importantes, a ver, son todos importantes, pero yo hago mayor hincapié a los de entrada, porque si parto de datos de entrada incorrectos, lo que voy a obtener seguramente son datos incorrectos de procesamiento y datos incorrectos de salida de información, ¿sí? Y como conclusión les diría, bueno, puedo hacer todo esto, ¿sí? Pero si no tengo en cuenta los factores técnicos, los factores psicológicos, los factores del mundo real, la realidad, el contexto en que estoy trabajando, bueno, todo esto es muy difícil. Entonces, tengo que poder trabajar en distintas cuestiones, no solamente en codificar bien. Tengo que implementar seguridad en las primeras instancias, de las SRS si se quiere, y además de todo eso, de codificar bien y demás, trabajar en la educación, trabajar en los estándares, trabajar en las métricas, repito lo mismo que estaba diciendo anteriormente, para lograr un mínimo nivel de seguridad. ¿Sí? Me fueron siguiendo más o menos porque fue tipo un monólogo. La idea es que me fueran siguiendo, preguntando si había alguna duda. Ustedes me dirán si algo... No, se entiende todo, sí. ¿Sí? Sí, Bien, lo que sí. les quería aportar, como doy la misma materia en otra universidad, en otras instancias, bueno, con algunas otras cuestiones de hackinético y demás, acá tenía muchos ejemplos y quería, a ver, esperen que no sé si hay más. No, ahí terminaba. Quería aportarles, si se quiere, un poquito de info con respecto a esto, como para complementar un poco más a lo que tenía, ¿sí? Pero bueno, obviamente si hay alguna duda, me quieren preguntar algo, bienvenido sea. Hoy teníamos también el TP. ¿Pudieron verlo el TP? Porque quería charlar también con respecto a eso, salvo que quede alguna duda que quieran preguntarme previo. No sé si ustedes tienen el TP a mano, si no yo busco para compartirlos. ¿Lo tienen a mano? Si no, esperen que lo busco y lo compartimos. Denme un segundito, por favor. Ahí tenían que ver, acordarse mucho, pero también ver todo lo que son las cuestiones de diseño. ¿Sí? Había una parte, creo que era la primera parte, si yo mal no me equivoco, ahora lo estoy buscando. Denme un segundito. En el cual tenían que ver todo esto. Esperen que estoy tratando de buscarlo. Ustedes lo tienen disponible en la plataforma. Tienen la unidad 7. Díganme si lo buscaron. Yo igual lo estoy buscando para poner, ¿sí? ¿El de parte 1? ¿O parte...? No, el TP 7. Ah, el TP. Sí, Sí, yo me lo descargué, acá lo tengo. ¿sí? Bueno, esperen que yo no lo estoy encontrando en mi máquina, ya lo ponemos. Denme un segundito. Que estoy haciendo un rastreo en mi máquina. Perdido en acción sería. Pero
Acá está. En que lo comparto. Pero estuve 2 horas buscándolo. A ver. Pregunta, Lo ven. ¿no, ¿Sí? no hay chance del parcial de hacerlo un poco más adelante, no? No tenemos tiempo. Nos quedan, no, porque a ver, esperen un poquito. Esperen con la fecha. Tengo esa semana, pero explotada, la verdad. Pero creo que no. Estuve mirando el calendario recién y viendo el no, fin de cuatrimestre cuando era y todo, pero el creo que no tenemos calendario. otra alternativa. No, espérenme, ay, ¿dónde tengo no tengo un calendario a mano, pero para ver la finalización de ustedes. Yo saben que soy hiper accesible. A ver, les puedo decir que lo hagan en la instancia de recuperación, pero si les llegara a ir mal, ¿sí? Si ustedes se arriesgan, no hay problema. A ver, dije, acá encontré el calendario que tengo, un calendario de todas las universidades, de todos los lugares. A ver si es este. A ver, nosotros terminamos las clases, está tan chiquito que hasta ahora no leo, chicos. El 25 del 7 de marzo al 25 del 6. Razón por la cual, a ver, 25 del 6 es sábado, nuestra última clase sería el 21, y no, porque tenemos la clase próxima, la unidad número 8. El 14 el parcial, estoy tomando martes, ¿no? Sí. Y el 21 recuperatorio, estoy viendo un calendario. Se supone que se los pasé así. Porque ya el 28 ya no tenemos clases, porque termina el 25. Yo lo que les puedo decir es, a ver, en el primero les fue muy bien. La clase que viene tenemos la unidad 8, y la siguiente, si quieren, se saltea y lo dan el 21. Ven un modelo de examen y lo dan el 21. Pero eso ya queda a criterio de ustedes. Si les llega a ir mal, se pierden la instancia de recuperación. Sí. Eso queda a criterio. Pasa que Están muy complicados. no se puede. Pero sí, yo el lunes ese, el 13, tengo la entrega de un TP integrador, el 15 un parcial de una materia que es recontra difícil. Sí. Si quieren el 21, yo a ver, no tengo problema, si no se presentan el 14 para el examen, les levanto en plataforma si quieren un modelo de examen para que vayan practicando, y se los tomo el 21. Para mí es indistinto. De hecho, no se los paso como recuperatorio, obviamente se los paso como parcial. El problema es si les va mal. Es una picardía. Sí, no habría que arriesgar. Así que nada. No dije nada, lo hacemos como está. Sí, Qué cagada, sí. sí. No, porque la materia de Quedó Tolosa. grabado, quedó grabado. Esperen que Sí, paramos. pues yo no tenía problema, pero claro. Está esa Yo chance de que. Para mí, vuelvo a repetirles, es distinto, pero se pierde en esa instancia, por lo que es la fecha de determinación del cuatrimestre. Eso van ustedes. No, lo dejamos como está. Bueno, ahora vamos a ver un poquito del trabajo práctico, sí que quiero darles algunas indicaciones, o supongo que ustedes tendrán algunas dudas también. Porque la clase que viene vamos a hacer así, seguramente extendamos un poco más de 2 horas, vamos a ver cómo administramos los tiempos. Yo les voy a dar mucho material para leer, y la idea es que ustedes lean ese material, ¿sí? Y podamos hacer práctica y ver un modelo de examen. Esa es la idea de la próxima, ¿sí? En tal caso, luego el modelo de examen se los dejo, se los anexo en la plataforma y ya, ¿sí? Pero bueno, por ahí precisamos más de 2 horas. Yo se las voy seguramente a planificar un poquitín antes que hoy, ¿sí? Porque ya sería la última previa al parcial. No tienen forma de mover los otros parciales tampoco, me imagino. No hay materias que tengan 2, por ejemplo. No, estaba chusmeando, pero no. Encima está el feriado, ahí esa semana es caótica, porque está el feriado del 17 de junio y el del 20. Sí, y por eso el del 20 yo tenía la entrega del TP integrador y me la pasaron para el 13, Claro. una semana antes, entonces en esa semana tengo absolutamente todo lo de las materias. Bueno, a Y ponerse bueno, no sé cómo. a full entonces desde ayer, digamos, tipo Sí. la construcción de los sistemas. Porque acá sí tienen varias unidades, esa es la realidad, y tienen mucha lectura también.
Bueno, entonces quedamos así. Saben que yo no tengo inconveniente, lo que me da una picardía es en el sentido de que puedan perder una instancia de recuperación, ¿sí? Pero bueno, ustedes me dicen, ¿sí? Yo estoy al tanto de lo que ustedes me digan, me confirmen después. ¿Mm? En cuanto a este TP, supongo que se les habrán planteado varias dudas. Fíjense que tienen que, a ver, uy, se me fue. Determinar, ¿me escuchan? Porque me aparece conexión inestable. Bueno, si no me escuchan Se escucha Sí. bien, ¿eh? ¿sí? Ahí te había preguntado, ¿la modalidad como el primer parcial podemos hacer? ¿A qué te referís? ¿Va a ser presencial? Sí, pero sí pueden tener buscar determinadas cuestiones. Está ok. ¿Sí? Pero va a ser presencial en este caso. Bien, a ver qué tienen que hacer acá. Determinar a qué principios de diseño se refieren las siguientes afirmaciones. Y esos principios de diseño era el segundo video, el de continuación, ¿sí? Que les aporté en plataforma y que hoy medianamente recordamos, así muy por arriba, y me dijeron que los recordaban. A ver, veamos algunos. Por ejemplo, minimizar los accesos, minimizar las comunicaciones. ¿Cuál sería el principio de diseño ahí? Ese sería simplicidad. Y más que simplicidad, el de restricciones. También un poco el de simplicidad, les diría. Pero si yo tengo que elegir uno, iría por el de restricciones. Sí, ¿Sí? yo puse restricciones, minimizar el área de ataque y simplicidad. No sé si el de minimizar el área de ataque era uno o no. Sí, 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 sí. Tendríamos que ir, porque acá les dice, a ver, determinar, no, ¿a qué principios? Pueden poner más de uno. ¿Sí? Yo a primera instancia, leyéndolo, dije, restricciones. ¿Sí? Después tienen, bueno, como para que tengan una ayuda después en la entrega, ¿sí? Menor probabilidad de inconsistencia entre una política y otras. Ahí sí. Ese es simplicidad, Sí, 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 puse. cuando no es posible complejidad mínima. Sí, sí. Bueno, los derechos se agregan cuando se necesitan y se descartan luego de usarlos. Los Mínimo privilegios, privilegio. claro, exacto, exacto. Después la acción por defecto es negar el acceso, a menos que un sujeto se haya otorgado explícitamente el acceso a un objeto, se le debe negar el acceso al mismo. Mínimo privilegio. No, default a prueba de fallo. Eso, te iba a decir, cuidado, eso, después la prueba de fallos. Después los mecanismos de seguridad deben ser tan simples como sean posibles. Había uno muy puntual que el nombre lo decía. Simplicidad y economía de mecanismos. Eso, economía de mecanismo principalmente. Todos los accesos a los objetos deben ser chequeados para asegurar que los mismos se encuentran permitidos. Mediación completa, ¿puede ser? Sí, sí, perfecto. Son muy puntuales, es decir, si saben del principio automáticamente se dan cuenta. Un sistema no debe conceder un permiso basándose en una sola condición. Separación de privilegios. Sí, perfecto. Y el mecanismo para acceder, ya está como listo el TP. El mecanismo para acceder a los recursos no debe ser compartido, la información que fluye por canales compartidos es vulnerable. Minimizar mecanismos comunes. Sí, sí, bueno, todos excelentes, o sea que punto 1 no se entrega, ¿sí? No hay dudas con respecto a eso. ¿Había más? Sí, ahí. Los mecanismos de seguridad no deben agregar dificultad en el acceso a un recurso, se debe ocultar la complejidad que el mecanismo agrega. Aceptación Sí, psicológica. se llama aceptabilidad, es lo mismo. En la práctica, un mecanismo de seguridad va a agregar una carga extra, pero la misma
debería ser mínima y razonable. El mismo que el anterior. Sí, perfecto. Bueno, a ver qué se pedía en el punto 2. Según los problemas en cada etapa, indique a qué etapas metodológicas corresponde cada problema y describa brevemente una solución. Bueno, el punto 1 ya, es decir, sin fallas, nos entrega, ¿sí? Punto 2. A ver, ¿a qué etapa metodológica? Estoy leyendo la consigna porque no me acordaba. ¿A qué etapa metodológica corresponde? Y describir brevemente una solución, ¿sí? Bueno, una falla, leí mal, en el diseño de protocolos de soft que no puede ser resuelto sin afectar versiones anteriores. ¿A qué etapa metodológica correspondería? Análisis y diseño, ¿puede ser? Sí, la parte de arquitectura y diseño, básicamente. ¿Y qué solución podrían aportar al respecto? Yo puse rediseñar el protocolo pensando en la extensibilidad. Sí, sí, ahí vas. Como les habla de versiones, qué sé yo, a mí pero está bien, se me ocurre implementar, a ver, un manejador de versiones de software, ¿sí? De manera que cada versión sea independiente y bueno, teniendo la posibilidad de que ese software pueda ser sometido a un UTAD, un BRAID, ¿sí? Eh, a ver, como regla general, tienen que tener en cuenta que los problemas más difíciles de solucionar son los que resultan de malas decisiones de diseño. Entonces, si en un diseño implementan un manejador de versiones de software, estaría perfecto para este caso, ¿sí? Pero está bien, lo pueden ampliar, lo pueden, ¿está? A ver, seguramente hay más, sí. Autenticación en texto claro en protocolos, perdón, Telnet, FTP. Las credenciales pueden ser significadas por un intruso. Primero, ¿qué etapa metodológica? Arquitectura y diseño. Claro. ¿Y qué solución podrían? Agregar mecanismos de cifrado. Sí, sí. Sí. Y esos protocolos, tendríamos que usar otros protocolos más seguros. FTP, SSH, qué sé yo. ¿Sí? Telnet es un protocolo que no es considerado seguro, ¿eh? Porque todo lo que viaja a través de la red con Telnet no se encripta, ¿sí? Entonces está bárbaro lo que dijiste. Si cualquiera Sí, puede podría leer. ir por una VPN que esté encriptada, qué sé Claro, yo. exacto. A ver, un ejemplo claro para ver que Telnet no es seguro es cuando se conecta con el servidor, ¿sí? Que tiene que indicarse la clave y la contraseña para acceder a tu cuenta de usuario, ¿sí? Si esa información no viaja encriptada, alguien podría leerla y tener tus datos de acceso al servidor para poder realizar lo que quiera, ¿sí? Acá es importante decirle que como regla general los problemas más difíciles de solucionar son los que resultan de malas decisiones de diseño. Si yo utilizo Telnet estoy complicada, ¿sí? Así que bueno, la encriptación desde el vamos. A ver el tercero. Dependencia de direcciones IP para la autenticación. El atacante puede falsificar direcciones IP. ¿Qué me dice? Una dirección estática se refiere ahí. Primero, sí, primero a la etapa de metodológica. Les pedía dos cosas, ¿se acuerdan? Sí, arquitectura y diseño. Sí, sí. Y Claro. solucionar, ¿cómo? Puse idear otro mecanismo de autenticación Sí, sí. O que sea más mínimamente robusto. actualizar el modelo TCP/IP para que sea seguro. Sí, que las direcciones no sean dependientes para la autentificación. ¿Eh? Aunque, a ver, esto es medio difícil, porque deberían actualizar todo el hard, el soft a nivel mundial, si se quiere, ¿sí? Pero bueno, va por ese lado. ¿Mm? A ver las otras.
Tendría que ampliar un poco el texto, chicos, porque estoy cerca de ustedes porque no tengo la cámara activada por la señal, pero estoy casi pegada al monitor. Requerimiento de seguridad para IEEE 802.11, bueno, proveer seguridad equivalente a la de una red cableada, de tal manera que solo los dispositivos de usuarios autorizados puedan enviar y recibir paquetes de datos. Para ello, el estándar define los mecanismos de cifrado y autenticación web, bueno, y lo que significa. ¿Qué etapa sería? Análisis y diseño. Sí, siempre estamos hablando de la arquitectura, del análisis y diseño. ¿Qué solución aportarían? Implementar el estándar. Claro, sí, tendríamos que... sí. Tendríamos que dejar de usar un protocolo web y usar algo criptográficamente más seguro. ¿Sí? Bueno, con los ejemplos de todos los que vimos. ¿Sí? A ver, el otro. La función CRC32 no es criptográficamente fuerte. Un atacante puede cambiar bits del cuerpo cifrado del mensaje sin alterar el CRC32. También de arquitectura diseño. ¿Qué podríamos hacer ahí? Y ahí serían no utilizar CRC32 y usar AES. Definitivamente. ¿Mm? Y pueden utilizar funciones como checksum, hash, el WinRAR, ¿sí? Lo conocen, el programa de compresión y descompresión de datos. Usa, lo conocen, ¿no? Sí. Sí. Para darles un ejemplo, usa el CRS32 para comprobar archivos. Y cuando descomprime un fichero, vuelve a calcular su CRC y lo compara con el CRC de los datos originales y los almacena en el archivo RAR. Si los valores que calcula son diferentes, entonces los datos también son diferentes y bueno, el fichero extraído no es idéntico al original. Entonces hay mensajes de error de CRC, por ejemplo, que, bueno, que obviamente lo que va a significar es que el archivo está dañado o si está protegido con contraseña, que la contraseña usada es incorrecta, como para darles un ejemplo, ¿sí? Real. A ver, el otro, el F. Generación de claves. Se conocen 24 bits de cifrado RC4. Los atacantes pueden recuperar los 128 bits luego de observar entre 5 y 6 millones de paquetes cifrados. Bueno, estamos siempre sobre la misma etapa, siempre por ahora sobre la misma etapa, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Qué solución podrían dar? Ese había puesto... ¿Para en cuál estamos? ¿En el F? Claro, En el F. la generación de claves. Ah, ok. Y usar claves más robustas quizás, o A ver, más en principio, grandes. dejar de usar ese cifrado RC4 en primera instancia. Sí, o sea, usar un método más robusto. A ver. Que sea más difícil de Claro, romper. exacto. A ver acá. Se hacen suposiciones sobre el ambiente del programa, por ejemplo, las cadenas de caracteres de entrada serán cortas y en ASCII imprimible, pero usuarios maliciosos pueden introducir lo que ellos deseen. ¿Qué etapa sería esa? Implementación. Claro, perfecto. Y como recomendación, solución. Sanitizar y escapar los caracteres y validar los inputs, digamos, ya que pueden escribir lo que quieran. Tal cual, pero fíjense en la parte que dice, se hacen, está bien, ¿eh? Se hacen suposiciones. Primero y principal, no hacer suposiciones, ¿sí? Y relevar y validar todo. Y después el resto que dijeron, ¿está? Porque suposiciones no. A ver, se produce el siguiente caso donde la aplicación acepta entradas, a ver, para leer esto, bien, acepta entradas sin chequear de manera correcta los datos de entrada. ¿Qué tipo de etapa metodológica? Bueno, y el caso, ¿no?
Implementación también. Ok. Y bueno, y hoy hablamos mucho de la validación de los datos de entrada, ¿eh? Que tienen que realizarlo tanto el desarrollador como el tester. Eso lo hablamos hoy, ¿sí? De lo importante de los datos de entrada. Bueno, a ver. Asumir que un buffer de tamaño fijo es lo suficientemente grande como para almacenar toda la entrada. Ejemplo, el lenguaje C no tiene incorporado verificaciones de límite de buffer. Si hay más datos que espacio en el buffer, los datos extras son escritos en memoria después del buffer. Ahí les da un ejemplo. ¿Qué etapa sería eso? Implementación. Sí, sí, totalmente. ¿Y solución qué aportarían? Yo puse el límite de tamaño de las entradas no debe estar dado por la implementación, sino por el sistema. Sí, sí. Claro. ¿Solo eso? De última, validar el tamaño de la entrada antes Claro, de intentar usar el buffer. sí. Algo que no te rompa en la A ejecución ver, del programa. exacto. El buffer, sí, así, overflow, a ver, ya sabemos que es el resultado de poner más datos dentro del buffer de lo que puede manejar. ¿Mm? Tengamos en cuenta, chicos, que como estas casi siempre se encuentran errores de programación, ¿sí? Y pueden ser aprovechados, ¿sí? Por cualquiera, por cualquier código arbitrario. Entonces, bueno, tenemos que tener técnicas para detectar mínimamente eso y prevenir los buffer overflow, ¿sí? Eh, y entonces, bueno, sí voy a tener mejores resultados, ¿sí? Y mejor protección y, bueno, cuidado con el nivel del lenguaje. Y acá también tiene mucho que ver, de todo esto podemos desprender, a ver, que la elección del lenguaje de programación puede tener un gran efecto, ¿sí? En la ocurrencia del buffer, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, C++ no provee ningún mecanismo de protección contra el acceso a la escritura de los datos en alguna parte de memoria, ¿sí? A ver, más específicamente, no chequea la información escrita en un array, en un límite definido. Pero bueno, qué sé yo, la Standard Template, la librería, si se quiere, de C++ provee métodos para poder almacenar y recuperar datos de manera, qué sé yo, más o menos segura en arrays o en buffer de memoria. Entonces, bueno, tener en cuenta. Si hablamos de C, no sé si conocen C, porque por ahí les estoy hablando de C, pero sí, han programado en C, ¿no? Sí, sí, sí que conozco. Qué sé yo, hay variaciones de C que ayudan, como el ciclón, ¿sí? Ayudan a prevenir buffer overflow e incorporan información, alguna información de control extra en los arrays, por ejemplo, el tamaño, ¿sí? Eh, Hay muchos lenguajes de programación que proveen, ¿sí? Chequeo en tiempo de ejecución. Y bueno, esto puede aparecer en un mensaje, en una excepción. Eh, bueno, tener en cuenta todas estas cosas, ¿sí? A ver, como ejemplo, estos lenguajes se me vienen a la cabeza los que son interpretados como el Python, para mencionar uno, ¿no? Java y Net, por otro lado, chequean que no se sobrepase el tamaño de ningún array. En Java entiendo que programaron, en Python no sé, creo que también, ¿no? Sí. Bien. Eh, bueno, hablamos bastante de esto. Tengan en cuenta algunas de estas cuestiones que hablamos. No sé si me ocurre algo más. Bueno, tener cuidado con los lenguajes de programación a utilizar. Tienen que eh, considerar, si se quiere, muy cuidadosamente la relación que hay entre la seguridad y el costo de performance a la hora de seleccionar el lenguaje, ¿eh? Como mayor recomendación que les puedo dar. Bueno, después tienen este que está aquí, que ahí sí me tengo que acercar. De un buffer overflow. ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Etapa? Dice esto era de todo lo anterior. Ok. El J.
porque me acerco y no veía nada, ahora que me acerqué y veo. A ver, J. El atacante programador incluye funcionalidad adicional en la aplicación que hace que más tarde sea posible saltear los mecanismos de control de acceso, por ejemplo, utilizando un nombre usuario especial. Etapa, chicos, metodológica. Implementación. Sí. ¿Y alguna solución? ¿El atacante es el que está haciendo el programa? Sí. El atacante programador. Y ahí ¿Cómo se lo conoce a ese lo tipo que de se atacante? suele hacer es que tenés que validar lo que vos estás escribiendo con otros programadores, te lo tienen que validar. Ujú. ¿Cómo se llama este tipo de ataque? No sé el nombre, pero Backdoor. claro, Implementación de backdoor. un backdoor. Bien, Está creando un bien. backdoor, tenés razón. Bien, chicos. A ver, una posible solución sí es adoptar Revisión de procedimientos, código por parte de los otros programadores. sí, de aseguramiento de calidad de software, ¿sí? Para poder chequear Claro. que el código no tenga bugs, ¿sí? Bien, bien, bien. Bueno, después tienen existencias de cuentas por defecto. ¿Eso qué es? ¿De qué etapa metodológica? Operación. Sí, bien, bien. ¿Y qué podrían hacer? Diseñar en base al mínimo privilegio y la separación de privilegios. Y eliminar o modificar todas las cuentas por defecto, les agrego yo. ¿Sí? Después tienen instalación por defecto, horrible. Etapa, Operación también. solución, fácil. Instalar lo mínimo indispensable. Y chequear todos los valores, todos los archivos de configuración por defecto, todo. A ver, existencia de política pobre de actualizaciones de seguridad, cosa tan común. Etapa, Em, Cuando está en funcionamiento eso, sí. no sé cómo se llama la Implementación. etapa. Sí, si está en funcionamiento es operación. Bien, bien la pregunta. Igual, Operaciones, porque no me salía variaba el de nombre. esa pregunta. Solución, Y cambiar la política. sí. sí. Obviamente, políticas más Claramente, hacer fuertes, una fecha de política de actualización. actualizaciones más Eh, regulares, regularmente. exacto. Eh, Existencia de elementos corporativos sin relación jerárquica y cada uno realiza una tarea. Etapa metodológica. Operación. ¿Están seguros? Estamos hablando de la existencia, sin relación jerárquica. ¿Cuándo definimos la existencia? En diseño. Es una arquitectura de diseño. Claro. En el diseño tiene que haber una Yo relación. entendía que ya estaban corriendo No. los Bueno, está debugs. bien, bueno, puede dar lugar a dudas. Puede dar lugar a dudas. Claro, no, Ahí sí, habla sí, de la no es existencia, diseño. lo primero que pensé es cuándo se define esa existencia. Y estamos, ¿no? Y nos queda el punto 3, que ya me olvidé lo que preguntaba el punto 3. El punto 3 era justifique y ejemplifique por qué la gente codifica mal. Bueno, de esto hablamos hoy. Teniendo en cuenta todos los aspectos y qué recomiendan hacer. A ver, ¿qué más les dice? Bueno, hoy justo hablamos de esto, de los factores técnicos, de los factores psicológicos y de los factores del mundo real. ¿Sí? Justo hablamos de esos. A ver, muchas veces, yo ya creo que lo charlamos y la verdad es que acertaron en todas las respuestas. Yo no les voy a pedir que entreguen más si tienen la cantidad de exámenes que tienen, aprovechen para estudiar. Queda la clase grabada, además con todo lo que fuimos hablando. ¿Sí? Acá tenemos que tener en cuenta que muchas veces, chicos, las vulnerabilidades no son el resultado de un error de codificación o de diseño en una aplicación, sino más bien que resultan de problemas derivados de la interacción entre los elementos del sistema que por sí solos no son inseguros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que asegurar
es todo lo que hablábamos hoy, ¿no? Que a la hora de codificar para un sistema no haya problemas de compatibilidad, de funcionalidad con cualquier otro de los elementos pertenecientes al sistema. ¿Está? Eso en cuanto a lo técnico. En cuanto a lo psicológico, ¿qué cosas podemos tener? A ver, hoy les nombré algunas, les nombré, qué sé yo, que estemos influenciados por nuestras experiencias personales y en base a eso decidamos, que nuestros propios modelos mentales hagan o nos intuyan en cómo programar o hacer las cosas, en nuestras propias formas de pensar, ¿sí? Muchas veces quien programa no tiene una visión clara de las amenazas de seguridad, salvo que tenga una experiencia vasta en seguridad, ¿no? Entonces, no estructura esto de esa forma, ¿sí? Pensando en seguridad. Entonces, lo ideal es no dejarse influenciar por cualquier tercero, por uno mismo, y ser una persona segura en lo que hace y tener una visión más clara de las amenazas de seguridad. ¿Está? Como para poder hacerlo de mejor forma. Y con respecto a la tercera parte que hoy hablaron ustedes, no me acuerdo cuál de los dos habló, de que nos piden las cosas para ayer, de la presión de tener un producto para ayer, y la seguridad ahí quedó, como se pueda, ¿sí? Muchas veces las restricciones de tiempo, de los recursos mismos, hacen que el costo de implementar seguridad sea muy elevado, y entonces muchas veces, por esta misma razón, se decide dejar de lado o postergarse o lo hacemos después o se posterga indefinidamente. ¿Está? Entonces, bueno, ahí cuidado de, dentro de lo posible, entre comillas y subrayado, no dejarse presionar por factores externos. ¿Sí? A veces no es tan fácil, porque es la realidad. Lo ideal es trabajar, como dijimos hoy, desde seguridad, desde las primeras etapas metodológicas, desde la misma SRS con requerimientos no funcionales, es decir, trabajar de modo adecuada, segura, como lo amerita el sistema, pero sin dejarse influenciar por la presión de un mundo real. Pero bueno, obviamente, a veces se puede, otras veces no se puede, porque la realidad es la realidad. ¿Sí? Eso es una recomendación. ¿Qué recomendación les daría yo como para cerrar el tema? Y bueno, que se recomiende siempre invertir en capacitación. A ver, siempre va a ser menos costoso evitar que surjan los problemas de seguridad que corregirlos. Pero para convencer de esto no es tan fácil. Como regla general está bárbaro, pero bueno, el convencimiento de esto lo tengo que probar con hechos, con ejemplos, con incidentes reales, con daños reales, para poder concientizar de la necesidad de que tengo que tener una primera instancia de inversión en capacitación. Sí, tengo que mostrar realmente las pérdidas, no solo económicas, ¿sí? De reputación, de lo que fuese que pueda tener. Obviamente, como dijimos hoy, ajustarnos a los estándares, que obviamente demuestran que son seguros. Y el último ítem que hoy les nombré, realizar controles de calidad, utilizar métricas que permitan que puedan encontrarse vulnerabilidades, ¿sí? Auditar, si se quiere. Bueno, me fui un poco por la tangente con este punto, creo que no pretendía tanto, pero bueno, se los quería desarrollar, a ver, decía justificar y ejemplificar por qué la gente codifica mal. Bueno, les hablé un poquito más, pero era como para redondear el tema, ¿sí? Como para verlo un poquito más. No sé si tienen dudas, porque yo les voy a pedir que no las entreguen, porque ya básicamente lo charlamos, queda grabado, ya les dejé en la clase anterior el link de la parte de auditoría y ahora cuando terminemos, baje, se cargue y demás, les dejo el link de todo lo visto en el día de la fecha. ¿Mm? Pero bueno, no sé si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo. Esto se entendió bastante, me parece. ¿Sí? Sí, ¿Aclarificó un sí. poco todo esto?
Sí, la verdad que sirvió. ¿Sí? Bueno, la idea, ahí pongo video porque ya, bueno, si se corta un poco la grabación me dicen vuelvo a sacar. La idea era ver distintas instancias. Fíjense que las primeras diapos tenían mucho que ver con la normativa. Sí, bárbaro. Aplicamos seguridad, tenemos en cuenta las responsabilidades, tenemos en cuenta los controles, tenemos en cuenta la diferencia de ambientes. Hablamos mucho sobre la ISO 27002, sobre la política de seguridad y los acápites relacionados. ¿Sí? En las segundas diapos, y la primera era con audio, la segunda parte, ya hablamos de distintas cuestiones que pueden pasar en cada una de las etapas metodológicas. Qué cosas tener en cuenta en el diseño, en el desarrollo, en la implementación, en el seguimiento, en control, en el mantenimiento, en las auditorías, si se quiere. ¿Está? Bueno, y hoy la idea era redondear con más ejemplos, cerrar un poco el tema, y bueno, y también adentrarnos un poco en la realidad, que bueno, que claramente es menos costoso tener seguridad desde el vamos, desde una SRS, desde una especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, con la parte de seguridad y otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, a veces influye mucho el contexto, influye mucho la realidad, y el invertir en seguridad, el convencer en algunos ambientes, en algunos contextos, el invertir en seguridad no es tan fácil, ¿sí? Tengo que ver realmente, el cliente tiene que ver realmente qué le puede suceder si no tiene en cuenta determinados aspectos de seguridad, y siempre hay que hacer un balance costo-beneficio entre lo que se gasta en seguridad versus los riesgos que podría tener ante eventuales incidentes de seguridad. Para eso es importante previamente, obviamente, hacer gestión de incidentes, gestión de riesgos, gestión de continuidad de las operaciones y demás. La idea y lo ideal es ir desde el vamos, aplicar seguridad en cada una de las instancias de desarrollo de un sistema, de un software. ¿Está? Pero bueno, no siempre es tan sencillo. Por eso la conclusión final en el punto 3 de la práctica y en general de lo que fuimos hablando en las diapos. Bueno, me alegro si fue claro, si sirvió. Si tienen alguna pregunta, por favor háganmela, se las contestaré. La idea de la clase de hoy era esto. Más allá de que tienen después todo el material, las clases grabadas y demás, era darles un lineamiento general, un compendio, una conclusión a todo lo que tenían para leer. ¿Mm? Ustedes me dirán, chicos. Yo creo que estamos. ¿Están? Sí, estamos. Sí. Bueno, la próxima estimo programarlo un poquito más temprano la clase por si nos excedemos, porque son varios temas a ver. Yo les voy a levantar la información antes. Estas se las levanté el lunes porque tampoco era tanta como para leer y para escuchar. Las clases no eran tan voluminosas, ¿sí? Pero para la próxima, que es la última, recuerden que es la última, hay mucho material. Entonces, se los voy a levantar con más tiempo, de forma tal de Sí, que mejor, puedan mucho consultar, ¿sí? De que me puedan consultar en esa clase. Seguramente vamos a estar con el nuevo ayudante, ¿sí? Y podamos hacer un par de prácticos en la clase, ¿sí? Todas las dudas que tengan, tráiganlas, porque se avecina el parcial, ¿sí? La próxima. Que la vamos a hacer virtual, pero estimo se las voy a planificar un poquito antes. Si nos sobra tiempo, se cortará la clase, se dará culminada antes, pero más bien que nos sobre y no que nos falte, al ser la última. ¿Sí? Bueno, de Ok, mi joya. parte, todo dicho, mucha suerte en todo lo que me contaron que tienen las semanas venideras. ¿Sí? Estamos todos colapsados cerrando cuatrimestre en las distintas instancias. Así que bueno, los despido, chicos. Hasta la próxima. ¿Sí? Bueno, hasta la semana Nos que viene. vemos Nos vemos. hasta la semana que Nos viene. vemos, chau, Buena chau. semana para los dos. Buena semana. Igualmente, Igualmente. Hasta luego. gracias.